Shalom, shalom de nuevo, ¿cómo están, amada familia? Bueno, Shavuot Tov, ya estamos en la semana que empezó al atardecer el Shabbat. Así que les saludo con mucho cariño desde México para terminar la enseñanza de la parashá número 23, Pekudei. Nos quedamos pendientes con la última parte. Fue una semana de mucho trabajo y no alcanzamos a terminar. Pero lo que uno empieza con la ayuda del Eterno lo vamos a terminar, siempre lo terminamos. Así es que qué bendición que estás aquí porque quieres estudiar y terminar lo ya preparado de esta enseñanza, de esta paracha. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Bueno, pues continúo sin más preámbulo. Continuemos con el verso 7 del libro de Génesis, Berechit, capítulo 2, verso 7. Voy a terminar esta grabación y luego voy a juntar la 3 y la 4 para que tengan el estudio completo. Amén. Bueno, leamos en Berechit 2:7 que dice: entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. ¿Y cómo le dio vida? Sopló sobre su rostro el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Quiere decir que cuando formó al hombre del polvo, pues era solamente polvo. Amén. No tenía vida. Pero en otras palabras, al no tener vida, pues estaba muerto. Y cuando el Eterno sopló sobre su rostro, le dio el aliento de vida. De ser un hombre muerto que no tenía función, se convirtió en un alma viviente con una función. Así nosotros y nuestro Mesías, Yeshua, estábamos muertos, no teníamos vida, no teníamos ninguna función en la vida, menos teníamos vida eterna. Estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Siempre tropezando, siempre cayendo, siempre caminando, palpando la oscuridad sin darnos cuenta. Siempre buscando la forma de ser una persona útil, una persona realizada, una persona feliz, sin conseguirlo. Pero ahora a través de Yeshua, que nos ha dado de su aliento de vida, tenemos una función, ¿sí? Y la función, mi amado hermano, es que tú seas portador de su palabra, que vayas a todas las naciones, empezando desde tu casa, ¿sí? A explicarles lo que es la Torah, a decirle a la humanidad que guarden los mandamientos, que caminen en obediencia, que Dios, nuestro Elohim, nos ha restaurado, nos ha sacado de la esfera de la muerte a la esfera de la vida. Nos ha dado vida juntamente con Él, ¿sí? Y debemos mantenernos dentro de la santidad del Eterno, conociendo su Torah y guardando todos sus mandamientos. Hay muchas personas que dicen que son hijos del Eterno, hijos de Dios, pero llevan una vida impura. No llevan a práctica los mandamientos, contaminan el templo, ya sea conociendo o no conociendo la Escritura, pero todos tenemos la oportunidad y tenemos la responsabilidad de leer y validar, escudriñar la Escritura para saber de qué manera nos vamos a mantener en santidad, porque es su templo y si queremos que Él habite en ese templo,
en cada templo que ha aceptado a Yeshua como su Salvador, pues tenemos que ver, conocer la función que debemos ejercer, cómo cuidar el templo. No es nada más a nuestra manera, sino es en el orden del Padre. Al estudiar su palabra, su Torah, desde Bereshit, los 5 libros del Pentateuco, ahí vamos a aprender cómo debemos funcionar. Y algo muy importante, ahorita no hay templo. Y la Escritura dice que nosotros somos el templo, somos templos vivientes. Pero para saber cómo funcionar tenemos que conocer en la Torá, en el Pentateuco, cómo y cuál es la función del templo. Cada parte del templo, desde Éxodo y todo Levítico, allí nos dice cómo es el templo y tiene muchos contextos también. Así que es nuestra responsabilidad estudiar el templo para nosotros funcionar correctamente y no profanarlo. Si alguien dice que ama al Eterno, pero no cuida el templo, le está siendo infiel al Todopoderoso. Entonces se está engañando la persona a ella misma o a él mismo. Una manera es de que lo que vamos aprendiendo lo vamos llevando a la práctica. Y si lo llevamos a la práctica, se va manifestando en nuestra conducta, en nuestras relaciones que tenemos con los demás. Las expresiones de nuestra vida diaria, en las acciones, en los hechos, no solamente en las palabras, en los hechos. Todo esto determina si realmente somos su templo, si realmente somos leales a nuestro Padre, ¿sí? No solo de boca, no solo de palabras, sino de hechos. En la Torá, nuestras acciones determinan nuestra lealtad. Nuestras acciones determinan a quién estamos sirviendo. Y Yeshua nos enseñó con su testimonio cuando estuvo en la tierra a quién servía a Él. Y si Él es nuestro Salvador, pues tenemos que hacer lo que Él hizo, imitadores de Él como sus hijos. Muchos dicen que son siervos de Yeshua o de Jesucristo. Pablo decía que él era imitador del Mesías. Un imitador hace exactamente lo que el Mesías hacía, ¿sí? Guardando sus mandamientos, comiendo alimentos puros, guardando las fiestas solemnes, respetando el calendario bíblico. Pero si dicen que son siervos o siervas y no hacen lo que Yeshua hizo y se quedan solamente en el Nuevo Testamento sin estudiar, investigar por qué nuestro Mesías Yeshua actuaba de esa manera, es algo de anular la raíz de la esencia de la palabra del Eterno, y no vamos a entender nunca por qué hacía Yeshua eso. Nos contradecimos cuando decimos que lo servimos a Él, al Hijo del Todopoderoso. Y cuando decimos que somos un templo y para empezar la alimentación es impura, se contamina el templo. Es una contradicción. Entonces queremos entrar en su presencia, pero recordemos que ningún viviente se sostiene vivo en su presencia. Él pone límites. En santidad ponen límites, así es. Entonces, si desconocemos nuestra función, podemos traspasar los límites, aun cuando estemos obedeciendo su Torah en las fiestas, en el calendario, en el alimento, etc. Hay una función para cada hijo de su pueblo. No podemos entrar usurpando el lugar de los levitas o de los coanim, de los sacerdotes, cuando nuestra función es otra.
Entonces tenemos que conocer nuestra función a través de la Escritura y en obediencia a través de ella, y conocer la función del templo. Es muy importante, porque cuando venga el Mesías, ¿cómo nos vamos a comportar? Ahora, si queremos estar en su presencia y entrar a su presencia, al lugar santísimo, vamos a morir. Si los Kohanim tenían que estar puros, santos, entraban una vez al año, y sus vestiduras tenían en la parte de su vestuario unas campanitas, unas campanas para que sonaran como señal de que él, al estar ofreciendo el sacrificio y entrar al lugar santísimo, no moría, sino que estaba vivo, había sido aceptada la ofrenda. Pero cuando ya no se oían esas campanitas, lo jalaban con una cuerda que tenía atado a su tobillo derecho. Eso quiere decir que no podemos usurpar el lugar de nadie, mis amados. Así que debemos conocer su palabra y comportarnos de acuerdo a su palabra, no a lo que yo me imagino o a lo que me dicen. Tenemos que corroborarlo con su Escritura. Tenemos que entender el procedimiento del templo, y es creación, Shabbat y templo. El Eterno nos hace una nueva creación. Después nos da la señal del pacto que nos dice: guarda el Shabbat. Y después convierte tu casa en un templo. Y todo el orden del Shabbat tiene que ver con el templo. Es un espacio sagrado. La gente rechaza todo el procedimiento del orden que está estableciendo nuestra función como su pueblo, como un sacerdote. Por eso nos dice que somos una nación santa y sacerdotes. No porque somos de la línea de Aarón, hijos de Aarón, sino que tenemos la función de la intercesión. No tenemos el oficio de sacerdote, pero tenemos la función para enseñar a su pueblo a separar lo santo de lo profano y dirigirlos al Todopoderoso, para que ellos también tengan acceso al Todopoderoso a través de Yeshua. Esto es lo que hace un sacerdote, una nación santa. Pero si el templo estuviera vigente ahora mismo, ninguno de nosotros pudiéramos entrar ni hacer los sacrificios, porque eso está separado para Aarón y sus hijos. El mundo secular no entiende que no tiene la misma línea que los Cohen, que los Kohanim. El antisemitismo dentro de la iglesia no entiende que ha sido así por los últimos 2800 años. Un gran antisemitismo de los que dicen seguir la Torá. Continuamos. El rey David fue entronado para ser rey. El rey David quiso construir un templo, un tabernáculo, pero no lo pudo hacer. El Eterno no le dio esa oportunidad de construirlo. El motivo, porque había derramado mucha sangre. Saúl se convirtió en rey, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Pero realmente al rey Saúl nunca le interesó el templo o el tabernáculo. Él no hizo lo que los reyes hacían. Y eso indica el tipo de persona que era Saúl, que no quería el descanso del Eterno en la tierra. Saúl solo quería exaltarse como rey. Recordemos que él fue escogido
porque fue el deseo y la petición de la gente de ese tiempo. Él no fue llamado o escogido por el Eterno. Se suponía que fuera él el rey de Israel. El pueblo preguntó y pidió un nombre como las demás naciones y lo escogieron de una manera no dirigida por el Eterno, sino un hombre que tuviera una imagen de ser fuerte, que lo representara, pero todo salió mal. Leamos Salmo 132. Adonai, recuerda a David toda su mansedumbre, como él juró a Hashem y se inclinó al Elohim de Jacob. No entraré en el tabernáculo de mi casa, ni me meteré en mi cama. No daré sueño a mis ojos, ni aun cerrar mis pestañas, ni descanso a mi sien, hasta que encuentre un lugar para Hashem, un tabernáculo para el Elohim de Jacob. Oímos acerca de esto en Efrat. Lo encontramos en los campos de Yaar. Vamos a entrar en sus tabernáculos y adoraremos en su estrado de sus pies. Sube, oh Hashem, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu Kedushá. Sean tus Kohanim vestidos de justicia y que griten de alegría tus Kadoshim. Por amor de tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido. Hashem juró un voto a David, un voto que él no anulará. Del fruto de tu propio cuerpo pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi instrucción, la cual les enseñaré, entonces sus hijos también para siempre se sentarán en tu trono. Porque Hashem ha escogido a Sion, la ha querido por su morada. Este es mi lugar de reposo para siempre. Yo moraré aquí porque la he escogido. La bendeciré abundantemente con mucha provisión. Daré a sus pobres pan hasta saciarse. Sus Kohanim los vestiré con salvación, y sus Kadoshim gritarán de alegría. Yo haré que un cuerno retoñe allí de la línea de David, y he preparado lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré con vergüenza, pero sobre él mi Kedushá florecerá. Aquí está el mensaje muy claro. Que David no iba a construir el templo, sino su hijo, el fruto, dice aquí, de tu propio cuerpo pondré sobre tu trono, verso 11. Y después habla de nuestro Mesías. Habla también de los Kohanim, que los vestirá, dice, con salvación. Y aquí en el 17 habla de nuestro Mesías Yeshua. Y haré que un cuerno retoñe allí de la línea de David, y he preparado lámpara para mi ungido. Amén. Qué bendición tan grande. Y estamos esperando la venida de nuestro Mashiach. Así que nadie podía entrar al templo. El único rey que entró al templo fue el rey Usías. Él fue muy arrogante. Él quiso hacer el servicio del incienso y él entró con arrogancia. Y los Kohanim le dijeron que se saliera, que ese lugar no le pertenecía. Y él pasó por alto esta advertencia
y le dio lepra, le cayó lepra en su frente y fue leproso y así murió. Y ahora la gente dice, ahora todos podemos entrar a la presencia del Eterno, al lugar santísimo. Imagínense el resultado. El rey Usías se expuso a un castigo. Nosotros, a través de Yeshua, que es nuestro abogado, nuestro intercesor, a quien le presentamos al Padre a través de Yeshua las cosas, las oraciones, las peticiones, la alabanza, la ofrenda, es a través de nuestro Mesías Yeshua. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 16 en adelante. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se levantó para su destrucción, lo cual lo causó transgredir contra el Eterno su Elohim por ir dentro del templo de Hashem para quemar incienso en el altar del incienso. Azarjá el Cohen entró tras él, y con él estaban 80 de los Coanim de Hashem, hombres poderosos. Se enfrentaron a Usías el rey. Ellos le dijeron, no es tu trabajo, Usías, quemar incienso para Hashem. El trabajo de quemar incienso permanece a los Coanim, los hijos de Aarón, que han sido dedicados como Kadosh. Vete del lugar Kadosh, has entrado sin derecho, y Adonai, Elohim, no te honrará por esto. Esto enfureció a Usías mientras estaba parado allí con el incensario en su mano, listo para quemar incienso. Y en su ira hacia los Coanim, Zaraat, lepra, rompió en su frente, allí delante de los Coanim, en la casa de Hashem, junto al altar del incienso. Azarjá el Cohen Hagadol y los Coanim fijaron su mirada en él. Allí estaba él con Zaraat en su frente. Rápidamente ellos lo echaron de allí y ciertamente él mismo se apresuró en salir, porque Hashem lo había reprendido. Usías el rey tuvo Zaraat, lepra, hasta el día de su muerte. Él vivió en una casa separada porque tenía Zaraat y no era permitido en la casa de Hashem. Así que si somos el templo del Eterno, ¿por qué estamos contaminados? ¿Por desobediencia, por ignorancia? Debemos ser muy sabios y no anular ninguno de sus mandamientos. Y sabemos que aproximadamente el 45%, 279 mandamientos, hablan sobre el templo. Y si nosotros somos su templos vivientes, ¿por qué ignoramos la función del templo? No nos engañemos a nosotros mismos. Leamos de nuevo en el Salmo 132, el verso 1, que dice: Hashem recuerda a David toda su mansedumbre. Sabemos que el deseo del rey David era construir el templo para Hashem, porque la función de un rey en su entronamiento es establecer un templo para su rey. Amén. Para el Rey de Reyes, el Rey del Rey David. En el libro de Revelación o Apocalipsis, después del milenio, no habla de un templo, porque el Eterno es entronado de nuevo. Adonai, nuestro Elohim, Hashem Tsebaot, nuestro Padre, va a venir después de 2000 años. Pero con Él
trae la nueva Jerusalén del cielo, porque la tierra va a ser un templo nuevo para Él, como fue al principio en la creación. No va a ser limitado a Jerusalén, ahora va a ser de Jerusalén, pero la tierra es santa para que la presencia del Eterno pueda morar. La presencia del Eterno no puede morar en toda la tierra, sino a través de un templo santo. Templos alrededor de la tierra que tengan o tengamos su espacio sagrado, que cuando nos reunimos nosotros en las fiestas, y que ahora somos un templo, de esa manera todos honrar a nuestro Padre. Ahora, repito, si no entendemos la función del templo, no vamos a entender cómo funcionar nosotros. Al minimizar el templo físico, nos minimizamos nosotros mismos, porque el templo físico enseña cómo debemos caminar nosotros individualmente como sus templos vivientes donde habita su Ruach HaKodesh, Él mismo. Y cuando el Eterno venga después del milenio, la Escritura no habla de un templo en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se va a convertir en el Edén de nuevo, como en el principio, en el jardín. Entonces, la presencia del Eterno puede estar aquí en la tierra. ¿O qué es lo único que no puede sobrevivir? ¿Qué es lo único que no va a existir después del milenio? ¿Qué tiene que ser removido para que el Eterno pueda morar con nosotros? Es la muerte. Por eso ya no va a haber más muerte. En el libro del profeta Isaías, capítulo 25, verso 6, dice en adelante: en ese monte Hashem Sebaot hará para todos los pueblos una fiesta de ricas comidas y vinos magníficos, deliciosa, rica comida y magníficos y elegantes vinos. En ese monte Él destruirá el velo que cubre el rostro de toda la gente, el velo que oculta a todas las naciones. Ahora estamos hablando de que no debe haber muerte en la tierra nueva. Dice: Él se tragará la muerte para siempre. El eterno Elohim enjugará las lágrimas de todo rostro y removerá de toda la tierra la desgracia que su pueblo sufre, porque el Eterno ha hablado. Aleluya, amén. Aquí nos habla que el Eterno dice que Él quitará la muerte y el reproche de su pueblo. Después Yeshua habla acerca de eso en el libro de Primera de Corintios y en Apocalipsis habla sobre el tema. Nosotros no captamos la presencia del Eterno, no puede morar en un hombre hasta que nosotros seamos hechos una nueva creación. Y todos tenemos que morir. Hasta ahorita estamos hablando del presente. Todavía está la muerte, mas somos un espacio sagrado para Él, apartados. Somos su comunidad, su pueblo. Nos ha justificado a través de Yeshua. Mas vamos a morir, aunque algunas escrituras dicen que vamos a dormir, aclarando que vamos a resucitar.
pero es necesario ser separado de este mundo, esperando la resurrección. Amén. Porque Él nos selló a nosotros hasta el día de nuestra redención. Pero de aquí hasta ese día, que todo ocurra, todo lo escriturado ocurra, tenemos que vivir de acuerdo al mandamiento, para que nuestra vida refleje una vida nueva, que somos una nueva creación en Yeshua, que guardamos el Shabbat como la señal del descanso del Eterno en nuestras vidas, y que nosotros ahora como su pueblo nos estamos convirtiendo en un templo para que el Eterno pueda morar entre nosotros. Emmanuel, el Eterno con nosotros. Este siempre ha sido el mensaje. ¿Y qué ha causado el problema en el pueblo? El pecado moral, que siempre este pecado rechaza la presencia del Eterno. Y entonces de esta manera, al rechazarlo, el pueblo tiene que volver a la dispersión. Y esto lo estamos viendo en mucho pueblo, que están regresando a las doctrinas religiosas de donde ya habían salido, ¿sí? Y están ya mezclando lo pagano con la Torah, engañándose a ellos mismos. Nosotros debemos aprender, es tiempo de aprender el ejemplo que el Eterno permitió para nosotros, lo que ocurrió al pueblo de Israel que salió de Egipto. Todavía estamos en la dispersión por más de 2700 años y por el pecado que Efraín cometió, el reino del norte en Israel, siempre mezclando lo santo con lo profano. Nuestro Mesías Yeshua viene en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros debemos caminar en obediencia. El pueblo judío dice que si nosotros guardáramos el Shabbat de la manera correcta, tan solo una vez el Mesías viniera. No lo entendíamos lo que decían los judíos, pero ahora entendemos lo que quiere decir esto. El Eterno es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es tan importante el Shabbat porque representa la señal del pacto, la señal del pacto de que somos una nueva creación y que estamos listos para que Él more con nosotros. El Mesías viene a reinar. Aquí en el Salmo que leímos, en el 132, quiere decir que el rey David en ese momento no quería vivir en su casa, en su tabernáculo, descansar, hasta que la casa del Eterno estuviera construida. Porque es lo que seguía al entronamiento de un rey, ya lo hemos visto. Él había sido entronado, él ya era el rey de Israel, él estaba reinando. Por lo tanto, él quería construir el templo inmediatamente. Así que lo vemos que es un mismo patrón, porque Yeshua viene a esta tierra, Emmanuel, el Eterno con nosotros. Él ve el templo, Yeshua, y está diciendo, este templo tiene importancia. Pero si hay pecado moral, ¿de qué sirve? Si está contaminado el templo, va a ser destruido. Él tenía que restaurar a la humanidad, él, Yeshua, como el último Adán, para que la humanidad aceptara el descanso. En el libro de Hebreos del capítulo 1 en adelante,
habla de una nueva creación. No dice la creación, por eso está explicando que viene Yeshua. Leamos el capítulo 1 de Hebreos. En tiempos pasados, Hashem habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas. Pero ahora, en el Aharit Hamayim, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de Él creó el universo. Así que el Eterno ha hablado muchas veces y de muchas maneras, tanto en los tiempos de nuestros padres y por medio de los profetas, y en estos días postreros. Nos ha hablado de su Hijo, a quien lo constituyó heredero. Y así como Adán tenía potestad sobre todo, Yeshua, el último Adán, es el heredero de todo. A él constituyó. Quiere decir que Yeshua está sujeto al Padre, porque el Padre fue quien lo constituyó a él como heredero, y por medio de él creó el universo. Dice el verso 3, su Hijo es el resplandor de su Shekinah, la misma expresión de la esencia del Eterno, sosteniendo todas las cosas por su poderosa palabra. Él es la representación de nuestro Padre, del Elohim viviente a través de Yeshua. Y después por medio de sí mismo, dice el texto, hizo purificación por los pecados, se sentó a la mano derecha del Padre. Así que su Hijo es el resplandor de su gloria, es la misma expresión del Padre, la esencia del Padre. Y este es el mismo vocabulario de la nueva creación que habla en el libro de Génesis, que dice que Adán es la imagen del Dios invisible, quien sustenta todas las cosas. ¿Y cómo la sustenta? Con su poderosa palabra. Habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de Yeshua, que se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra de la majestad, no en el centro, no se sentó en el centro, en el trono, sino a la derecha del Padre. Continuamos en Hebreos capítulo 1, verso 4 y 5. Por lo tanto, Él ha venido a ser superior a los ángeles, Malachim, y el nombre que Hashem le ha dado es superior al de ellos. 5. Porque ¿a cuál de los Malachim el Eterno alguna vez dijo, tú eres mi hijo? Hoy me he convertido en tu padre. Y Hashem nunca dijo a un ángel, yo seré su padre y él será mi hijo. Leamos el verso 6. Y otra vez, cuando Hashem trae a su primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Elohim le adoren a él. Amén. Y puedes seguir estudiando el libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a leer en el capítulo 3, los versos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyen hoy la voz de Hashem, no endurezcan sus corazones, como hicieron en las aguas amargas en aquel día en el desierto, cuando pusieron al Eterno a prueba. Sí, sus padres me pusieron a prueba, ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por 40 años, por lo cual estuve enojado con esa generación. Yo dije, sus corazones siempre se están extraviando, no han entendido cómo yo hago las cosas. En mi ira juré
que no entrarían en mi reposo. En estos textos también se refiere a que Yeshua es superior a Moisés. Por lo cual dice, como dice el Ruach HaKodesh, si escuchas su voz no endurezcas tu corazón. Porque al final dice, yo juré que no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa en reposo? El sistema religioso hace una pregunta, ya te diste cuenta de que no debes guardar el Shabbat. Pero si entendemos el vocabulario del antiguo Medio Oriente sobre mi reposo, se refiere a mi reino. Repetimos, mi reposo, mi reino. Quiere decir que no van a entrar a su reino del Eterno porque ya ha sido entronado. Fue entronado en el monte Sinaí, pero lo tentaron en el desierto, y los que lo tentaron no entraron en el reposo. Aquí mismo en Hebreos 3, verso 12 dice, escuchen hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón maligno, falta de confianza, que los lleve a apostatar del Eterno viviente, del Elohim viviente, ¿sí? Y luego puedes leer el 13. Entonces, apostatar del Eterno viviente es apartarse del Elohim vivo. Que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado o por el sistema religioso. Verso 14, porque nos hemos convertido en participantes en el Mesías, siempre que nos sujetemos firmemente a la convicción con la que empezamos hasta que la meta esté superada. Hasta el fin de la confianza. Desde el principio, el texto nos dice, si hoy oyes la voz del Eterno, no endurezcas tu corazón. Las aguas amargas, la provocación, que no seamos rebeldes, que no cometamos el pecado moral, la rebelión, que no suceda como en el tiempo de Moisés con las aguas amargas, no endurecer el corazón. En el verso 16 dice, ¿quiénes eran las personas que después de haber oído pelearon tan amargamente? Todos los que Moisés sacó de Egipto. ¿Y con quién estuvo el Eterno enojado por 40 años? Con aquellos que pecaron. Así es, cayeron muertos en el desierto. Ellos no entraron en el descanso del Eterno. El Eterno quería que descansaran, porque ese es el proceso, el entronamiento, el descanso, entrar en el reposo, pero ellos no quisieron. El Eterno nos lleva entonces a la dispersión y quiere que descansemos en Él, en el Shabbat. Pero lo rechazamos, así como el pueblo lo hizo en el desierto. En la actualidad lo rechazan, no guardan el Shabbat, no entran en el reposo. ¿Y cómo pueden decir que son el templo del Eterno? Si rechazan su descanso, están rechazándolo a Él. Verso 19. Por tanto, vean que no pudieron entrar en su reposo por falta de confianza, por incredulidad. En el capítulo 4 de este mismo libro, verso 1, dice, por lo tanto, estemos aterrorizados de la posibilidad de que a pesar que la promesa de entrar en su reposo está en vigor, cualquiera de ustedes pueda ser juzgado por haberse quedado corto en alcanzarlo.
Aquí habla, estemos aterrorizados de lo que va a pasar, de no poder entrar en su reposo por haberse quedado corto en alcanzarlo. Aquí está hablando del reposo milenial. Quiere decir que si el pueblo de Israel hubiera obedecido al Eterno y no hubiera cometido rebelión de idolatría, todo hubiera sido restaurado. Así que dice este verso 1 del capítulo 4 de Hebreos: cualquiera de ustedes puede ser juzgado por haberse quedado corto en alcanzarlo. Otra versión dice, perezcan por no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha dado las buenas nuevas, dice así, pues las buenas nuevas también han sido proclamadas a nosotros, así como fueron a ellos, pero el mensaje que ellos oyeron no les hizo ningún bien, porque los que lo oyeron no lo acompañaron con confianza. Y estas son palabras de la Torá, y nosotros pensábamos que las buenas nuevas estaban en los evangelios. De esta manera corroboramos que el evangelio, las buenas nuevas, no es nuevo esto, siempre ha estado escrito. Fue predicado a Abraham y al pueblo de Israel. Esto quiere decir que el anuncio del Eterno que estaba haciendo es que iba a vencer a la muerte. Esto no es algo nuevo. Si Noé hubiera obedecido después de ser una nueva creación, con él estuviéramos nosotros en la dispersión. Si el pueblo hubiera obedecido cuando entró a la tierra prometida, ¿hubiera sido necesario que vinieran los profetas? Los profetas vinieron solamente cuando el pueblo estaba en rebelión. En el presente igual, los profetas vienen solamente cuando el pueblo está en rebelión. Si Adán hubiera hecho lo posible por mantener la santidad del Eterno y no hubiera pecado, ¿fuera nuestro Mesías Yeshua el último Adán? La función de Yeshua es restaurar el jardín del Edén, el Edén. Es restaurar el reino, es traer las buenas nuevas a toda la humanidad, que solamente a través del Eterno de Israel las podemos recibir, y Él ha enviado a Yeshua. Tenemos acceso a la vida eterna a través de Él. Nosotros hemos cambiado toda la narración bíblica para acomodar nuestra teología. Y no es difícil si seguimos la escritura, si seguimos el patrón, lo vamos a poder ver. Y esto, al verlo, no minimiza a Yeshua. Al contrario, de lo divino vino Yeshua. Vino a la tierra y vino a obedecer para probar a toda la humanidad que guardar la Torá nos va a hacer moralmente puros y justos. Y sí es posible para cada ser humano. El libro de Hebreos dice que Él tenía que sufrir todo. Yeshua tenía que sufrir todo igual que cada uno de nosotros. Que Él tenía que vivir lo que nosotros estamos viviendo, pasar por cada situación, tomar decisiones si caer en tentación o no, tomar decisiones si vamos a obedecerlo o no. Y Yeshua, siendo el Hijo del Eterno, estuvo dispuesto a descartar su divinidad y decir: yo quiero honrar a mi Padre, para que la humanidad vea que Él va a descansar de nuevo, que Él puede descansar de nuevo en la tierra, y que la tierra tiene que ser restaurada como su templo. Yeshua vino a probar a la humanidad
que un hombre, los hombres sí pueden vivir la vida de la Torá siendo justos y puros, moralmente puros. ¿Y qué pasó con Yeshua? Lo juzgaron injustamente. Él, siendo justo y moral, murió injustamente. Y Hashem lo vindica, haciéndolo a él una nueva creación. Y al hacerlo a él una nueva creación, esto lo hace el último Adán. Lo hace ser el último Adán, mostrando a través de la resurrección que el descanso del Eterno puede regresar. Amén. Padre eterno, le damos gracias por su bendita palabra. Gracias por su Hijo amado, nuestro Mesías Yeshua, que vino, Padre, a restaurar y a darnos ejemplo de obediencia y de ser un hacedor de la Torá. Él es la Torá viviente. Y de esa manera llamarnos por nombre para ser una nueva creación. Este ciclo que se ha repetido varias veces. Esta es la oportunidad que usted nos da en este siglo para volver con usted y ser parte de esta nueva creación, venciendo como Yeshua nos dio ejemplo que sí se puede hacer cuando nos sujetamos a su Torah, dejando la impureza y ser moralmente puros a través de él y de la obediencia. Abba Kadosh, le damos gracias por enseñarnos lo que no sabíamos y nos facilita el entender su descanso, siendo una nueva creación, guardando su descanso que es el Shabbat, y que viene ese descanso pronto, donde usted va a reinar, a establecer, Padre eterno, su presencia en la Nueva Jerusalén, y a través de este proceso nosotros ser estos templos vivientes para congregarnos con usted siendo uno. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos bendice y nos enseña. Bendiga, Padre, todos los ministerios que van delante de nosotros. Bendiga, Padre, su pueblo santo, que estudiemos su Torah, que estudiemos su templo. Y lo que usted está haciendo a través del ministerio de nuestro hermano Rico Cortés, a quien bendecimos, Padre, su vida, su ministerio. Padre eterno, que crezca más su pueblo para estudiar el templo. Gracias, Adonai, por revelarnos cómo es nuestra función para su venida, tanto en el presente, a través de la obediencia y de nuestra actitud siendo hacedores y no oidores, y no con nuestra teología, sino con su palabra, para ser, Padre, hacedores de su Torah y estar listos para su venida y entrar en su descanso, en su reinado. Elohim con nosotros. Aleluya. Bendito es usted, Padre. Gracias por su palabra, por su Torah, por su instrucción. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Todo honor y gloria es de usted, Padre. Amén y amén. Shalom, shalom, mis amados hermanos. Con esto cerramos esta Parashá Pekudei. El Eterno siempre nos va a mostrar más cosas, grandes cosas, como las ha mostrado en este Shabbat. Sean ustedes muy bendecidos, fortalecidos, esfuércense, esforcémonos para ser fortalecidos en el nombre de Yeshua. Hazak, Hazak Beni Hazek. Esfuérzate, esfuérzate y te fortalecerás. Amén. Un abrazo enorme. Feliz resto de semana. Shalom, shalom.